Voy a saludar a Roxana Quini, que es médica infectóloga, trabaja en el Hospital Álvarez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias, doctora, por su tiempo. ¿Qué tal? Buen día. No, muchas gracias a usted por la convocatoria. Yo preocupado, le voy a decir. Anoche escuché al presidente y esta mañana escuché al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que parecería que en el transcurso de la semana que viene, entre martes y jueves y lo que queda de la semana, se va a terminar a abrir todo lo que sea de cercanía. Pero le explico por qué estoy preocupado. Estoy preocupado porque si yo digo que duplico promedio del país cada 25 días, que en la provincia de Santa Fe duplico cada 33 días, pero en Ciudad Autónoma de Buenos Aires duplico cada 7 u 8 días la cantidad de infectados, digo, no le estoy ganando a nada, estoy perdiendo. Porque una cosa es, a ver si me sigue el razonamiento y usted me lo desarrolla. Una cosa es Rosario, 1.300.000 habitantes, hace 10 días que no hay un caso. Dice, ahí me parece que no estamos perdiendo. Ahí me da la impresión como que estamos como empatando, ¿se entiende? Pero no estamos perdiendo. Sí. Ahora, si a esta sensación que yo tengo, que vamos a tener el doble dentro de 7 días en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encima abrimos las puertas, a mí no me gusta. La escucho. Bueno, ahí hay dos puntos para analizar. Hubo algunas circunstancias que sucedieron en la ciudad de Buenos Aires particularmente que hicieron que en los últimos días aumente el número de casos y fue en sitios cerrados, ¿sí? Que son los geriátricos, que ahí hubo un número bastante importante, y otro, las zonas más vulnerables, ¿sí? Donde es muy difícil mantener las medidas de distancia y hacer el escudamiento. Sí, lo que se llama Barrio 31, que es la villa, el 60% de los testeados tiene coronavirus. Sí, igual 60% hay que... Le voy a decir esto, ¿usted cree que en Rosario no hay villa? Sí, a ver, usted tiene que ver cómo son las distribuciones en la ciudad. Usted, digamos, no solo geográficamente las aglomeraciones en las villas, sino el volumen de circulación de la gente. Tiene que pensar que Rosario es una ciudad que tiene otro tipo de distribución, una distribución más plana o otro formato, digamos. Pero quiero volver al tema, lo que usted me decía que lo preocupa. La realidad es que hay dos circunstancias. Una, los episodios que hubo en centros cerrados, que son los geriátricos. Otro es lo de las zonas vulnerables, como usted me comentaba, pero cuidado con esos 60%, porque estamos hablando de los test que diagnostican anticuerpos, ¿no? De los test. Pero de todas maneras, doctora, vamos a suponer, yo tomo lo suyo que es cierto, pero vamos a suponer que se duplicaría en el mejor de los casos si el promedio del país es 25, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuese el 17, como fue hace 15 días atrás. Estamos, yo digo, dentro de 17 días va a haber el doble de contagiados de lo que hay hoy. Me preocupa. No es que le empaté, no es que lo frené. Y encima abro las puertas para que la gente tenga una mucho mayor circulación. Tengo miedo que pase lo que está pasando en España en este momento. O sea, se abrieron las puertas y hay que cerrarlas. Mire, lo que sucede, a ver, le cuento lo que sucedió. Nosotros estamos hablando de 17, 15, 8, lo que en los países donde sucedieron estas catástrofes que se desbordó el sistema de salud era donde duplicaban los casos a diario, ¿sí? O sea, en Europa fue duplicación de casos a diario, y le vuelvo a repetir algo que hay que insistir. El cierre de las actividades en el resto del mundo se dieron cuando estaban por encima de los miles de casos. Sí, es cierto. Cuando había 3.000, 4.000 casos, el cierre de los colegios, por ejemplo, en España, se hizo en el mismo momento que se hizo acá, ¿sí? Y comparado tenían 3.000 casos de ellos y nosotros estábamos apenas antes de los 100 casos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta las medidas precoces que se tomaron acá, en principio. Hay que tener en cuenta que por más que cerremos todo, van a seguir la duplicación de casos. Ahora sí, ahora estamos en el mismo, ¿sí? Ahora estamos en la misma vía. Entonces, claro, lo que quiero... Y se viene el frío, A donde quiero acercarme es, vamos a tener, esto no va a desaparecer, ¿sí? Es una enfermedad que está instalada en el mundo
y se van a seguir duplicando los casos, la diferencia va a estar en la frecuencia de la duplicación. ¿Dónde vamos a tener menos duplicación? Donde podemos tener mayor distanciamiento social, cosa que, como explicaban ayer muy bien el presidente y el jefe del gobierno de la ciudad, es muy difícil por la circulación que existe en AMBA, es muy complejo, o sea, entre la gente que vive y la que entra a trabajar. Y yo creo que las aperturas, si uno dice se está abriendo, si usted lo mira en detalle, en realidad no se está abriendo tanto, se está abriendo muy lentamente, se abre martes, se abre jueves, los chicos del fin de semana, que hay que ver cuánta de esa gente sale realmente, porque hay chicos que dicen... Ese no, es un tema importante, porque casa. alguna encuesta dice que el 80% de la gente no tiene muchas ganas de salir, ¿eh? Exactamente. Tiene miedo, yo tengo miedo. Se me dice, che, vamos a... Y tengo miedo. A lo Tengo miedo mejor hay porque no gente sé que dónde prefiere está no el salir. motochorro. Vio como el motochorro que va a aparecer de la esquina y me va a robar. Bueno, para mí es lo mismo el virus, no sé por dónde viene. Como no lo veo, tengo miedo. De todas maneras, insisto, creo que esto es una buena medida, lo de permitir las salidas, porque si bien hay chicos que comprenden cuál es la situación, hay chicos que son más pequeños, no entienden, entonces a lo mejor una vuelta a manzana es algo que les sirve como un nuevo plano, una cosa que les permite despejarse o, digamos, una higiene mental, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en los casos los vamos a seguir teniendo, no van a desaparecer, va a ser algo que se va a prolongar a lo largo del tiempo, y el comentario que usted hace respecto al frío, viene el invierno. Aparecen, obviamente, otras infecciones que nos aparecen a nosotros habitualmente en invierno. Yo le puedo asegurar que usted que está invierno... en la línea de batalla, allá adelante hay una pregunta, charlando con un doctor en Estados Unidos, Costamaña, de apellido, que estuvo infectado, se puede encontrar en que la pasó mal y bueno, y que zafó y charló con nosotros hará unos 10 días. Me decía esto, de cada 10 personas que son entubadas, 9 mueren. Esto es tan así, o sea, porque uno dice, che, hay que tener respiradores, pero tenemos respiradores, pero si es así, tampoco es la panacea el respirador, ¿no? Es un paliativo, un paso antes de la muerte. La realidad es que esta enfermedad, hay, digamos, todo lo que se va conociendo es todo sobre el mismo trabajo que se va haciendo con los pacientes, porque es algo, como siempre insisto, cuando dicen ustedes que saben, bueno, nosotros sabemos un poco más los infectólogos, porque sabemos de epidemiología, sabemos de control de infecciones y conocemos alguna otra enfermedad parecida, pero esto no se olviden que empezó hace apenas 4 meses en China, o sea, es una enfermedad que tiene 4 meses. Sí. La realidad es que estos pacientes, entre el 80 y el 90% evolucionan como un cuadro leve, ¿sí? Como un cuadro gripal. Hay un porcentaje, un 20% de pacientes que requieren cuidados más intensivos, no cuidados críticos, digamos que requieren una internación, y hay un 5% de esos pacientes que suelen necesitar cuidados críticos. De ese 5% de pacientes que requieren cuidados críticos, habitualmente esos pacientes, los que entran en cuidados críticos, tienen 50% de mortalidad. O sea, esas son las estadísticas. O sea, la mortalidad del paciente crítico es alta, pero no nos olvidemos del número inicial. Estamos hablando del 5% de los que adquieren la enfermedad. O sea, es un número bajo. De los infectados, el 5%, y de ese 5%, la mitad. Sería así. Exactamente. La realidad es que... Hay un tema de que no se habla, y le voy a contar la anécdota porque ocurrió así. Hace 3 semanas atrás yo tengo un hermano que es médico generalista y deportólogo. Me dice, tomá vitamina D, me dice, del sol. Yo lo miré, no le dije nada. Fui a la farmacia, me dieron, tomá 7 gotitas los domingos, tomo 7 gotitas los domingos. Pero me llamó la atención porque se empezó a hablar esta semana del tema de la vitamina D en algunos canales, cosa que hacía un mes que mi hermano me decía, y yo lo tomé porque le hago caso, porque él ha estudiado y yo no. ¿Qué hay de esto que se empezó a hablar así en esta semana? Es lo que O nos da el sea, sol, le creo, vuelvo a ¿no? repetir, no, lo mismo que le decía antes, veo que, o sea, debe haber escuchado muchas cosas desde que empezó todo esto, que tomara cosas calientes, que el vapor, Sí, o sea, sí, estas sí. son todas medidas que tienden a disminuir el riesgo de, o a colaborar con el sistema inmune para poder enfrentar mejor los cuadros virales, en líneas generales.
pero no es que se ha descubierto que el ácido ascórbico tiene algún tipo de acción frente al coronavirus, ¿entiende? Sí, O sí, sí, sea, sí, o en sea, realidad, una buena alimentación, hacer gimnasia, exactamente. cuidarse del frío, tomar un Bueno, poco de y esto es, vitamina C, eh, vitamina... exacto, en relación a lo que usted me decía de que viene el invierno. Yo creo que este invierno nosotros Sí. vamos a tener muchísimos menos pacientes Y si yo no voy a infectados salir por afuera, es gripe, probable que, y ya me vacuné, es, y ya con me lo que se vacuné, es lava, probable que o no sea, tenga gripe. mucha gente, mucha más gente se vacunó, Claro. que debía vacunarse y que no debía vacunarse también, pero bueno, ¿Mm? se ha generalizado, o sea, se ha generado una situación donde todo el mundo se quiere vacunar contra la gripe, pero la realidad es que la población que debe vacunarse se vacunó, la gente ha tomado muchísima conciencia. Yo digo que si después de esta pandemia nos quedamos con la higiene de manos y la higiene respiratoria, vamos a disminuir muchísimo el número de infecciones en general, Ujú. porque los cuidados de distanciamiento son las mismas medidas que se usan para disminuir el riesgo de contagiarse de coronavirus, son las mismas medidas que para cualquier otro virus. Entonces, si bien van a aparecer, obviamente, porque va a empezar a circular la influenza, como sucede todos los años, en esta época, bueno, o en poco tiempo, la realidad es que vamos a tener muchas menos infecciones, porque la gente sale menos, mantiene el distanciamiento, la higiene de manos, la higiene respiratoria, entonces, bueno, creo que en eso vamos a ganar. Vio que hablaba con usted mientras hablaba, hice así. Y no me di cuenta, después que lo hice me di cuenta, ¿no? O sea, pues Sabe son... que hay un estudio que dice que estuvieran observando una sala de un aula con estudiantes que dice que la gente se toca en promedio 30 veces la cara, 30 veces la cara por hora, ¿sí? 30 veces, Entonces, ¿cada cuánto tiempo? por una hora, por 30 veces cada hora por... se toca la cara 30 veces. O sea, hay que estar como atento con eso. Bueno, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo la verdad, en 50 días salí una noche sola hasta un cajero automático por una cuestión necesitaba una clave. Después no salí de mi casa. Pero bueno, uno escucha que en Buenos Aires, después de este lío que los mayores de 65 tenían que pedir permiso, ¿no? Llamar por teléfono, qué sé yo, bueno, que... eh, tengo que confiar en esto de que si me pongo barbijo, si mantengo los 2 metros, este, eh, yo puedo salir a dar una vuelta tranquilo a la plaza, no pasa nada. Porque como es una cosa que se va descubriendo de a poco, por ahí escucha alguno que dice, sí, queda en el aire, no, se cae ahí al metro el virus. Oye, mirá que No, no no, queda, ¿eh? con las, a ver, con el distanciamiento, la higiene de manos, o sea, lo que hay que entender, yo siempre insisto con esto cuando empiezo a hablar de este tema, el virus entra por la boca, por la nariz y por los ojos. La única manera que nosotros esto nos suceda es o que alguien nos estornude en la cara, Ujú. ¿sí? O que nosotros toquemos superficies que están contaminadas por el virus y llevemos las manos a los Dale, cara. ojos, a la nariz o a la boca. Entonces, si yo tengo tapaboca y la otra persona tiene tapaboca y me mantengo a 2 metros de distancia, que el virus no va a lograr llegar por más que la persona tosa o estornude y elimine, porque va a tener un tapaboca que te va a hacer de barrera, porque va a estar a la distancia suficiente, y yo llego a mi casa y me lavo las manos, no me toco los ojos, la nariz y la boca, el circuito es imposible que ocurra, ¿sí? O sea, es una cuestión lógica, ¿sí? La Entonces, última tomando pregunta, todas esas medidas, la última sí. pregunta tiene que ver con su trabajo justamente porque usted está prácticamente cercana o en la primera trinchera, ¿no? Como era en la Primera Guerra Mundial, estaban los que estaban en la primera trinchera, era lo más probable que mataran. Este, y sin embargo, todo el mundo escucha que el porcentaje de los médicos, los enfermeros, las enfermeras, o sea, el personal de sanidad tiene un porcentaje muy alto de contagio. ¿Tiene miedo usted? No, la verdad que no, no, a ver, yo no tengo miedo de enfermarme, ¿se entiende? Porque siento que si yo me enfermo, wow, soy una persona que no está dentro del grupo de riesgo de que esto se me transforme en una enfermedad complicada. Entonces, digamos, lo mío tiene que ver más con pensar la estructura de cómo reorganizar mi vida personal, familiar, en el momento que tenga que estar en aislamiento. En realidad, creo cada uno tiene distintas preocupaciones, ¿no? Y esto lo hablamos en los grupos de trabajo.
en realidad lo que me preocupaba al principio era estar preparada desde el lugar que me toca ocupar para enfrentar las circunstancias. Y siento que lo hemos estado haciendo, siento que nos hemos armado en todos los lugares de trabajo, nos hemos fortalecido en muchos lugares como equipo, y eso a mí me da tranquilidad. La verdad que... Y el equipo, cuando vuelve a su casa, se saca la ropa, se pone la bandina en la suela de los zapatos, lo hacen todos, o con el tiempo uno empieza como a descuidarse y los 2 metros por ahí se hacen 1. ¿Estamos preparados para esto? Yo creo que a ver, yo lo que digo es, porque la gente dice, no, hay un montón de gente en la calle, bla, y yo digo, el número de muertos que existen y el número de infectados que existen es real. Entonces, si ese número existe y esto ingresó acá hace 2 meses y un poquito y una semana, quiere decir que las medidas se están cumpliendo, porque si las medidas no se cumplieran, no estaríamos en duplicación de casos en una semana, 10 días, 17, 25, o sea, el promedio que se está viendo. También hay que entender... ¿Sabe qué pasa? Porque vuelvo a insistir a donde arrancamos, ¿no? Una cosa es, Rosario hace 10 días que no tiene un caso. Sí, vuelvo, pero insisto con esto, que el número, el promedio, está bien, acá tenemos más casos y ya tenemos la razón por la cual tenemos más casos. No, en Chaco también, no es acá, es en determinados lugares, hay algo que ocurre, hay algo, sí, hay centros que se dieron... un comportamiento social que es distinto, o es que probable que... se le pierde el respeto a la enfermedad. Sí, igual acá está absolutamente justificado por la densidad poblacional y la circulación de gente que hay. En otras ciudades más pequeñas probablemente haya que revisar la conducta de cada lugar, digamos, para definir si es una ciudad pequeña que no puede controlar la duplicación de casos, bueno, habrá que revisar las conductas en cada lugar. Pero bueno, insisto con esto, ¿no? Que si nosotros no hubiéramos tenido la cuarentena, el distanciamiento y las medidas adecuadas, no estaríamos en este número de casos después de 2 meses, 2 meses y 10 y una semana que el virus ingresó, que se hizo el primer diagnóstico en Argentina. De eso seguro. Argentina, vamos a decir, en su totalidad, la provincia de Santa Fe, y algunas provincias han tenido 0 infectados, o sea que sí. algo tiene que ver con también lo que usted dice, los espacios, la cantidad de gente que vive por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Pero bueno, no estoy feliz. Quiero que, digamos, dentro de 10 días vamos a tener lo mismo, porque se infectaron la misma cantidad de los que se sanaron. Entonces ahí me voy a empezar a sentir claro. bien. Dice, bueno, sí, ahora sí te estoy empatando, no me estás ganando. Siento que me está ganando. Tenemos que lograr, el tema es que, a ver, lo que estamos viendo es que nosotros somos un modelo casi único, por no quiero decir único, porque la realidad es que todos miran las conductas que van tomando con el pico de casos atrás, ¿se entiende? Entonces es fácil decir, bueno, ya llegamos al pico de casos, ahora estamos en descenso, vamos a empezar a abrir. Nosotros no llegamos al número máximo de casos para estabilizar, como para decir, y esto se está extendiendo en el tiempo. ¿Se acuerdan que todos decían el pico llega, a mitad del pico llega, y el pico no queremos? Lo que queremos es que la meseta se transforme en meseta a lo largo del tiempo, o sea, que sea lo más amesetada posible esa curva, y que a lo largo del tiempo aparezca la estabilidad, y como dice usted, lo más importante es que el número de recuperados empiece a superar el número de casos nuevos que tengamos, ¿no? Y ahí obviamente vamos a estar en un momento. Pero doctora, bueno, hay que tener paciencia. Le agradezco muchísimo, le agradezco infinitamente mucho su tiempo, la deferencia de charlar con nosotros.